Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la historia de la aviación han ocurrido numerosos incidentes que trascienden lo que denominamos los seres humanos como normalidad, como realidad, como lo que vemos como posible dentro de nuestra civilización. Desde los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, en ambos bandos, nunca explicados por parte de la ciencia, al avistamiento de dos ovnis durante el accidente del transbordador espacial Challenger, pasando por los ovnis que continuamente se llegan a ver desde la Estación Espacial Internacional. Lo cierto es que los fenómenos extraños, nos guste o no, los ovnis y lo que es capaz el ser humano de construir para conquistar los cielos parecen ir de la mano, siempre creando una sensación de extrañeza en los testigos, siempre llevándoles hasta el límite de lo que jamás pensaron que podría cruzarse en su vida. En base a esta premisa, uno de estos fenómenos, por difícil de creer que nos parezca, afectó de forma asombrosa desde 1939 a los bombarderos británicos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuyos pilotos aseguraron haber avistado, tanto dentro como fuera del fuselaje de sus aviones, a extrañas criaturas de aspecto reptil, causándoles fallos de motor, mal funcionamiento en lo que serían los equipos eléctricos, bloqueo en las comunicaciones y aterrizajes fallidos, además de otros extraños incidentes. Esto ocurría incluso durante batallas aéreas y se llegó a reportar en la prensa en base a declaraciones de pilotos que llegaron a exponer informes en donde se decía que en Inglaterra, en Escocia, en Malta y en Oriente Medio, entre otras localizaciones, como decíamos, estas curiosas y agresivas criaturas afectaban al funcionamiento de sus aviones. Los informes de vuelo no se quedaban en saco roto y llegaban a subir en la cadena de mando hasta las más altas instancias, a la par que aumentaban los avistamientos y las fotografías de ovnis en medio mundo. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué eran? Podríamos pensar en un primer momento en alucinaciones creadas por la falta de oxígeno en las alturas o a fallos en el diseño de los aviones, pero incluso el Ministerio del Aire británico llegó a reconocer durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial el fenómeno de la aparición de estas criaturas, llegando a crear incluso, y esto es lo más interesante, un protocolo de actuación en el caso del encuentro con estos seres pequeños en pleno vuelo, en el que se daban consejos sobre cómo evitar accidentes, cómo distraerlos o cómo incluso evitar su manifestación, la cual se producía, como decíamos, dentro de las cabinas sin que el piloto pudiese hacer absolutamente nada. Bien, todo esto en base, repito, a desperfectos imposibles tras un reconocimiento posterior en los talleres militares y tras informes de avistamientos de pilotos de la Fuerza Real Británica, especialmente las unidades de reconocimiento fotográfico, la RAF Wick, la RAF Benson y la RAF Eval, y claro, todo esto podría quedarse en un chascarrillo entre pilotos, pero resulta que esto también se producía en el otro bando, haciendo que tanto lo que sería la fuerza de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, los países que formaban parte de lo que sería el eje, y lo que sería pues el otro bando, el de Alemania, consideraran que todo este extraño fenómeno estaría trabajando pues on their own, que significa pues un poco en su propio beneficio, por su cuenta. Y repito, todo esto pasaba mientras que el fenómeno de los Foo Fighters estaba ocurriendo en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, algo que me parece especialmente fascinante. Yo siempre me he preguntado, pues, ¿por qué tanto interés y por qué esa manía por parte de los gobiernos de ocultar el tema de los Foo Fighters y de los avistamientos de estas extrañas criaturas? Son cosas que el pueblo llano pues no conoce, ¿no? Que el vulgo pues no sabe que existió. Quizá, en mi opinión, porque ya venían de lejos estos fenómenos paranormales, ya que uno de los encuentros más notables en este sentido fue el que tuvo lugar
mientras el famoso aviador americano Charles Lindbergh realizaba el primer vuelo transatlántico entre dos grandes capitales, de Nueva York a París, sin escalas, en 1927. Para exponer esto vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos al histórico vuelo de 5.800 kilómetros que duró 33 horas y vámonos junto a Lindbergh en ese viaje sobre el océano Atlántico. Nos vamos a su cabina, nos vamos a su avión, nos vamos con él. Todo va bien, Charles está cansado, no ha dormido prácticamente nada, incluso en los días anteriores al vuelo, y bueno, pues no ha dormido nada en las primeras horas. El avión, los ruidos del motor, las nubes, el océano, está haciendo algo histórico y Lindbergh ha diseñado todos los aspectos del avión, así que todo tiene que marchar bien y sin problemas. Está solo, está muy solo ahí arriba, piensa en su vida, en cómo ha llegado hasta allí. El silencio ante todo, la soledad, le abruma. Él es el avión en una sensación que solo los pilotos conocen. Todo está bajo su supervisión. No quiere poner el piloto automático. Claro, y si algo sale mal, él tiene que estar ahí atento. ¿Se le escapó algo? Era imposible que eso ocurriese, no podía ser, estaba todo bien. Pero sí, Lindbergh se da cuenta de que algo va mal, algo extraño ocurre. Una soledad mayor que la que tenía antes sobre ese inmenso océano. Algo imposible de describir. Un aislamiento mucho mayor que el anterior. Esa campana de irrealidad que ya hemos visto antes, algo propio, como hemos visto decenas de veces en el fenómeno ovni, como si no estuviera ahí, como si estuviese en otro estrato de la existencia. Piensa que está muerto y vivo a la vez. La muerte está cerca de él, la vida es infinita para él. Eso es lo que él siente, no sabe explicarlo de otra manera. Siendo él además tan racional, su estado es crepuscular entre ambos estratos de la vida y de la muerte. No sabe explicarlo de otra manera y además es algo que encima ha venido para quedarse. No se va. Su cuerpo, su mente y como queráis llamarlo, pues su esencia, su espíritu o como sea que queráis definir lo último, se separan. Lindbergh siente, ve y tiene claro que él pues está en esa separación de la misma manera, en los tres estratos a la vez. Sabe que su cuerpo está agotado y ve el cuerpo, entiende que ese es el cuerpo. Sabe que su mente toma las decisiones racionales y sabe que realmente en esa otra parte está él, pero no lo puede explicar y es algo que él entiende que ningún ser humano podría explicar. Está separado en esas tres partes de repente, ahí en su avión, y él lo sabe. Es increíble, pero es que además allí sigue en esa campana y Charles se ve a sí mismo de repente como una visión de 360 grados. Él puede ver en todas las direcciones, en todos los ángulos. Él es, imaginémonos, como una campana de esas de 360 grados. Lo puede ver todo en todas las direcciones. Puede verlo todo al mismo tiempo, no hay límite para su vista. Su visión es total, como las cámaras de hoy. Puede ver lo que hay delante de él, puede ver lo que hay delante, pues debajo, a los lados, enfrente. No sabe explicarlo de otra manera, pero lo ve. No puede ser, pero claro, es que lo más increíble viene a continuación. Después de esta primera etapa, podríamos decir, Lindbergh se ve rodeado de algo, de alguien imposible, que no puede existir, pero está allí con él, están allí con él. No puede ser, pero están. Son varios seres, como vaporosos que le miran. Están además detrás de la pequeña cabina de su avión. Él está pilotando, es que están ahí, lo puede ver perfectamente. Son seres vaporosos. Y hay un momento en el que una de esas criaturas le pasa por encima del hombro y él la ve perfectamente. Pasa por encima de su hombro. No entiende lo que está pasando. Le rodean. Parece que le dicen algo.
y él lo entiende. No hablan a través de lo que serían labios, pero él entiende las voces. No son negativas, no son hostiles, no le gritan. Están dentro de la cabina y también fuera. Flotan con su avión a la misma velocidad. Charles no sabe exactamente lo que son. No tienen una forma bien definida. Sus cuerpos no son rígidos, son seres como vaporosos, sin una forma definida, lumínicos, y parece que le dicen algo, parece que tienen unos conceptos complejísimos de lo que sería la aeronáutica, conceptos matemáticos muy avanzados, sobre aviónica, sobre física, sobre química, sobre mecánica. Y Lindbergh no puede creérselo. Estos conceptos son mucho más avanzados que los suyos, llegando a enseñarle incluso pautas no posibles de saber por parte de ningún ingeniero de aquel entonces. Están a veces delante, otras veces están detrás, unas veces en grupo y otras veces solas. A veces una está a un lado, a veces tres están a otro lado. Y él las mira, y él ve que ellas le miran a él. Una pasa a través de todo el avión. Otras le siguen mirando en la distancia, observando toda la escena. Otras le siguen contando conceptos científicos. Ahí está Charles, pilotando y observando todo esto a la vez. Oye todo, puede ver todo, no se duerme, no pierde atención. A veces los seres callan, solo le miran. Y parece que le miran en un silencio tremendo e incómodo. En ocasiones, como decía, sin mover los labios, en su difusa forma, le animan, como si le escoltaran en esa campana, en esa increíble situación. Lindbergh no sabe qué hacer. Es un contacto. Él está expectante en ese contacto. Sabe que no son de aquí. Su avión. Él es su avión. Él es toda esa visión. Él es ese cuerpo agotado. Él es esa mente que pilota. Él es esa otra cosa, esa esencia que sabe ver todo lo que está pasando. Su percepción de 360 grados. Y esos seres. Y además una increíble sensación de ingravidez. Todo esto ocurre y sigue pasando hora tras hora. Pero parece que la experiencia toca a su fin. Antes de marcharse, porque estos seres llega un momento en el que se diluyen, antes de marcharse, antes de desaparecer por completo, estos seres le hablan de conceptos filosóficos, compartiendo ciencia y alma, vida y muerte, como algo unido, como si supieran de su situación evolutiva, la de todos los seres humanos. Y el incidente no fuera más que una prueba por parte de una inteligencia superior. Igual que hacemos nosotros realmente con los animales de laboratorio, solo que con una inteligencia que habría evolucionado hasta un punto que jamás podíamos llegar a imaginar. Lindbergh llega ante una impresionante multitud a París, ante 100.000 personas, y mantiene en secreto este hecho hasta hace pocos años, ya hasta el fin de su vida. Lo hace en un libro que se llama The Spirit of St. Louis, y lo hizo. Todo esto lo dijo ya al final por temor al que dirán, pero lo dijo. Lo dijo. Muchos investigadores han estudiado estas declaraciones de Lindbergh y, claro, se han preguntado si, bueno, pues esto podía achacarse, ¿no?, a un estado de privación del sueño. Lindbergh, por su parte, por una cuestión de prestigio, como decíamos, tardó muchos años en contar su experiencia, pero una vez hecho esto, jamás se retractó de lo que dijo. Claro, ¿qué opinión puede merecernos esto? Podemos estudiarlo de muchas maneras, pero es evidente que, por ejemplo, los Foo Fighters fotografiados y los informes de la RAF al respecto de los eventos e incidentes de los aviones siniestrados por el contacto de las extrañas criaturas que veíamos al principio del videoprograma en la Segunda Guerra Mundial son una prueba de que en los cielos también ocurren eventos paranormales. Quizá estos eventos no entiendan de alturas al fin y al cabo, y lo curioso es que en este caso estaríamos hablando de un vuelo mítico en donde se produciría un acompañamiento a un piloto para que tuviera éxito en este viaje. Quizá también
la inteligencia que pudiese estar tras estos seres y objetos estuviese interesada en que efectivamente los seres humanos siguiésemos avanzando en nuestra conquista de los cielos. Y quizá, como hemos visto antes, quizá también en el fenómeno ovni existan varias vertientes en los incidentes. Las violentas, protagonizadas por esas criaturas capaces de aparecerse en los cielos de medio mundo y siendo capaces de derribar aviones y causar preocupación en los ejércitos, como hemos visto, los ministerios del aire de muchos países, tan preparados e importantes como en Estados Unidos e Inglaterra, y también en lo que serían la vertiente tan aparentemente positiva como la que podemos ver en este histórico viaje, que quizá no fue tan histórico por conectar dos grandes ciudades del mundo, sino por la impactante aparición de unos seres únicos ante un piloto que recibió una información que ningún ser humano volverá a escuchar jamás. Quizá, como estamos viendo, en este caso también haya un interés en que el ser humano avance también en materia filosófica, y quizá este sea un episodio más que forme parte de una simulación virtual obligatoria, como veíamos en el programa del efecto Mandela, para los seres humanos, y quizá también que esto sea algo que jamás nadie sepa explicar, pero que ahí está, sin ninguna duda. Bueno, pues esta es la experiencia de Charles Lindbergh que quería exponer para todos vosotros. Espero que hayáis podido sentir lo que este piloto luego comentó, ¿no?, en su libro, y lo que le pasó. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Pues no lo sé, pero quizá habríamos hecho lo mismo, nada más que observar todo aquello y tratar de quizá disfrutar de toda esa experiencia. Espero de verdad, de corazón, que hayáis podido sentir todo esto, como le pasó a él, y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. En las comunicaciones y aterrizajes fallidos, además de otros extraños incidentes. Esto ocurría incluso durante batallas aéreas y se llegó a reportar en la prensa en base a declaraciones de pilotos que llegaron a exponer informes en donde se decía que en Inglaterra, en Escocia, en Malta y en Oriente Medio, entre otras localizaciones, como decíamos, estas curiosas y agresivas criaturas se llegan a ver desde la Estación Espacial Internacional. Lo cierto es que los fenómenos extraños, nos guste o no, los ovnis y lo que es capaz el ser humano de construir para conquistar los cielos, parecen ir de la mano, siempre creando una sensación de extrañeza en los testigos, siempre llevándoles hasta el límite de lo que jamás pensaron que podría cruzarse en su vida. En base a esta premisa, uno de estos fenómenos, por difícil de creer que nos parezca, afectó de forma asombrosa desde 1939 a los bombarderos británicos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuyos pilotos aseguraron haber avistado, tanto dentro como fuera del fuselaje de sus aviones, a extrañas criaturas de aspecto reptil, causándoles fallos de motor, mal funcionamiento en lo que serían los equipos eléctricos. En la historia de la aviación han ocurrido numerosos incidentes que trascienden lo que denominamos los seres humanos como normalidad, como realidad, como lo que vemos como posible dentro de nuestra civilización. Desde los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, en ambos bandos, nunca explicados por parte de la ciencia, al avistamiento de dos ovnis durante el accidente del transbordador espacial Challenger, pasando por los ovnis que continuamente
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com.